Buen día, señor Miazo, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto estar acá con ustedes. Programa y semana especial también, ¿no? Sí, en temas económicos, más tranquilo que el anterior por lo menos. Sin dudas. En temas agropecuarios, un poquito más tranquilo que el anterior. Y uno de los temas que justamente vamos a charlar es cómo viene la cosecha, que viene algo retrasada, pero con un ritmo de comercialización no tan atrasado. Y qué podemos esperar un poquito hacia adelante en esos temas. ¿De qué otra cosa vamos a charlar? Y ahí vamos a ir al productor agropecuario, sí, con las estrategias al grano, ¿no? Nos vamos a meter ahora estamos en plena cosecha, entonces el productor se enfrenta ante la decisión: vendo, no vendo, cuándo vendo, alguna estrategia con futuros, empieza la precampaña de los insumos de la gruesa, cuándo compro, qué adelanto, cómo lo financio. Así que vamos a tratar de sacar la bola de cristal y dar algunas recomendaciones en ese sentido. Estimado, ¿cómo va? ¿Algo para decir del Papa Francisco? No, bueno, siempre nosotros lo traemos a nuestra realidad por ser argentino, ¿no? Lo traemos al Papa argentino porque tenemos todo esto de la hinchada futbolera, ¿no? Que vemos todo así. Él también muy futbolero. Él también muy futbolero, pero bueno, claramente un gran representante en el mundo. Recordemos también el peso que tuvo la Iglesia durante tantos siglos, donde la palabra y las definiciones que daban tenían mucho peso. Y bueno, también un poco la labor de tratar de pasar un poco esas palabras, de tratar de llegarle al público con esas palabras, es importante. Bueno, no lo voy a hacer esforzar más, que no fuerce la máquina, porque lo suyo es mucho la economía. Así que, ¿qué vamos a ver? Lo mío son los números. Son los números. No, y hoy vamos a hablar un poquito de cómo viene la cosecha. Sí. Cómo viene la cosecha, que en el caso de soja viene bastante retrasada. Viene retrasada principalmente por cuestiones climáticas. Ahí la estamos viendo. Un poco las lluvias el último mes, que vinieron bien para recargar los perfiles, pero que atrasaron la cosecha de soja. ¿Por qué la retrasan? ¿Por qué se retrasa la cosecha de soja ante la lluvia? Por dos razones. Una, los productores dicen: no hay piso, ¿no? Las cosechadoras, para poder entrar, si hay mucho barro, se dificulta el trabajo. Entonces, eso es lo primero. Y lo Recordemos a nuestra audiencia que las cosechadoras son la maquinaria más grande, más pesada que tiene la agricultura, con varias toneladas, muchas toneladas. Después, para el próximo sábado, te vamos a contar exactamente cuánto pesan las cosechadoras. Si llueve, hay barro. Si hay barro y metes una cosechadora, la sacás, me hace señas Abril, al mes siguiente la sacás. Más o menos. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo punto es que necesitas que los granos tengan determinado nivel de humedad, que estén secos. Entonces, por las dos razones se atrasa. ¿Cuánto se ha atrasado? En el menor nivel de los últimos años. Esto es algo que hace la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Acá donde vemos esta línea más clarita es el promedio de cómo viene mes a mes el nivel de cosecha, de qué porcentaje de la soja se ha cosechado, y venimos con el 4,9%, el menor nivel histórico de los últimos años. Por eso es que decimos la cosecha viene retrasada, y ese retraso de la cosecha también se verifica cuando vemos los niveles de comercialización, la liquidación de divisas, que por ahí al gobierno lo tiene un poquito más apurado. No es tan así lo que vemos en soja para el caso de maíz, que en este caso viene por encima de los promedios históricos. ¿El maíz? El maíz. ¿Verdad? Y justamente por las condiciones previas a las últimas lluvias, porque empezó antes la cosecha de maíz y ves, estamos muy por encima del promedio. En el caso de maíz, con el 28%. Ahora, me encanta el campo argentino porque tiene estas cosas, ¿no? En soja está súper atrasada, en maíz está muy adelantada, y esto siempre pasa en nuestro país. No te asustes del otro lado, pero es así, ¿eh? Sí, porque también hay muchas zonas geográficas. Por ejemplo, este maíz vino mucho de zona núcleo, que con la seca y los calores del verano, en parte se pudo empezar a recolectar antes, y después ves que se empieza a estabilizar, y lo que va hacia julio, agosto, son lo que se llaman las zonas de maíz tardío, un poquito más alejados de los puertos, que entran en la segunda mitad, apenas pasando la mitad del año. No se cuentan los porotos antes de ganarlos, pero claramente esta cosecha de maíz, después del susto enorme respecto al achaparramiento de la campaña pasada, va a ser una muy buena campaña. ¿Podría ser mejor? Sí, por supuesto que puede ser mejor. Sí, pero después del susto de la chicharrita, como bien decís. Esto es un gol de media cancha. Exactamente. Sí. Entonces, esto es cómo viene la recolección de los granos desde los campos. El segundo paso es cómo viene la comercialización. ¿Los productores vienen vendiendo o no vienen vendiendo esa producción? Y lo que vemos es que estas últimas semanas empezamos a recuperar el promedio que teníamos previo a esa semana
posterior y anterior a la salida del cepo, que claramente generó mucho ruido comercial, y ahora estamos volviendo a esos promedios. Vamos a hablar de ese ruido comercial, ¿no? Sí, después vamos a hablar que Daniel tiene algún tema de la salida del cepo. Sí. Entonces, los niveles de comercialización, ¿qué parte de los productos que están vendiendo volvió a los promedios? Y también, ese es el segundo punto, ¿no? Cuando cosecho, cuando vendo, cuando mando al puerto. Los envíos a puerto vienen avanzando de manera muy significativa. Venimos con cerca de 6.000 camiones por día que ingresan a las zonas de puerto. 6.000 camiones por día. Es mucho. Esto la gente que nos esté viendo de Rosario, que esté transitando por muchas zonas del país, lo ve de manera negativa, pero es algo positivo. Cuando en este momento del año pasado estábamos con 4.000 camiones. Así que, paréntesis, 6.000 camiones por día en una autopista 9 que ha quedado tremendamente angosta. Me tocó venir de Rosario, de Córdoba en realidad, así que hice toda esa parte de la 9, y en esta época, como dice David, la verdad que transitarla es peligroso. Algunos camioneros y transportistas no hacen todo lo correcto también, pero el eje del problema es las pocas rutas que tenemos y en buen estado en Argentina. Así que bueno, simplemente eso que cualquiera, cuando andemos, por ejemplo, el fin de que viene, que es fin de largo por el Día del Trabajador, que mucha gente espero que pueda salir y viajar y se encuentre con muchos camiones, es por esta razón, que lo podemos ver como algo negativo, pero también como algo positivo en términos de la actividad económica y la producción en movimiento. Momento miazo. Usted no se ríe, Prilli, porque usted no tiene que poner la cara acá. Esto es un momento miazo. Como un oráculo. Es algo. Le pedimos para el próximo programa la máquina de humo a la producción. Activamos en cualquier momento el humo, no te preocupes. ¿Qué es esto? A ver, contame un poco. Bueno, no, trajimos un poquito la bola de cristal para analizar estrategias para los productores. Los productores están arrancando con la cosecha bueno, ya lo vimos recién, ya arrancó la cosecha de maíz y está arrancando la de soja y vienen las preguntas. No puedo parar de verlo reír a Prilli. Yo me voy a tomar un mate. Es que y es el oráculo del agro. Pero la pelota le pusieron el gráfico. No. Ojo que ahora tenemos una dupla, que le mandamos un beso y un abrazo, una dupla muy peligrosa en el control que nos manejan. Mira, en breve nos empiezan a manejar la vida. Un paréntesis, que es que usted ve poca estas cosas y no tiene esa bola de cristal. Usted es un estudioso, usted tiene data, usted sabe. Así que cuéntenos un poco. Así que bueno, vamos a eso. El productor tiene que empezar a tomar decisiones con la cosecha ya un poquito en mano, en un contexto cambiario distinto, donde la probabilidad es que el tipo de cambio esté más bien cerca del piso de la banda, que es del techo. Estos días los hemos visto en 1100 y pico, y a medida que ingresa la cosecha lo podemos llegar a ver un poquito más abajo. Eso claramente va a generar una presión hacia abajo al mirarlo en pesos de los precios de los granos, donde podemos ver la soja que venía de 330 a que se nos vaya un poquito más cerca de 300, el maíz que venía de 230 a 240 que se nos vaya un poquito más cerca de 210, ¿no? Entonces, claramente el productor en esta cuestión va a tener dudas, che, ¿vendo, no vendo? Ahora, te hago una interrupción y ojalá no te saque de foco. Esto de la flotación, lo que hablábamos con Daniel hoy temprano, esta novedad en plena cosecha, en venta, en 6.000 camiones por día, el productor se inquieta, ¿cómo? Porque nosotros venimos de un gobierno, si el productor argentino viene de un gobierno anterior que cuando tenía necesidad de plata, pum, ponía un parche y bueno, así se desacomodó toda la economía. Sin embargo, ahora hay mucha previsibilidad. Esto es realmente novedoso. Por primera vez se tiene una banda oficial de flotación de la moneda con la cual vive, trabaja, consume, paga. Así se mueve el agro. El campo se mueve en dólares. Sí, exactamente, para que la gente sepa. ¿Tuviste muchos llamados esta semana? Sí. El grano, pero por suerte con un poquito más de respuesta que la semana anterior, ¿no? La semana corta, ¿no? Sin duda. No, para que la gente sepa, en el agro el grano está en dólares oficiales. Sí, claro. El fertilizante que conversamos recién está en dólares oficiales. La semilla, digamos, tanto los costos como gran parte de los insumos están dolarizados. Entonces, por eso es que el productor piensa en dólares, ¿no? Porque no le gusten los pesos, más allá que a los argentinos en general no les gustan los pesos. Pero bueno, algunas cositas para dejar en claro. Dale. Maíz, con 235.000 pesos más o menos que cerró estos días, muy buen precio. Si miramos la relación maíz-soja, en los mejores niveles históricos de los últimos años, los productores estuvieron muy incentivados a vender maíz durante el verano porque la relación de precios, porque el precio de maíz era bueno y la relación de precios respecto a la soja era buena, estamos de nuevo en los mejores niveles que tuvimos en el verano. Entonces, ¿productor qué? Cosechó soja, cosechó maíz, le está más incentivado a vender maíz que a vender la soja.
Si vemos presiones de precios en los próximos días, a medida que empiece a entrar la cosecha y el precio se deprime, en el caso de la soja, interesante para analizar los futuros. Sí. Hoy, futuro de soja más futuro de dólar, que cualquiera lo puede hacer, puedo garantizar un precio en pesos para la soja por encima de los 400.000 pesos para noviembre. Datazo. Datazo, que es algo que puedo hacer hoy vendiendo futuro de soja. Datamiazo, diría yo. Sí, claro. El punto es cuántos productores se animan a hacer esa operación de hacer la venta y después ir al mercado de futuros. Digamos, ¿cuántos están habituados a hacerlo? No digo animarse, sino estar habituados. Pocos están habituados. Esa no discusión muchos. la tenemos al final, cerramos ahí, que quiero ver unos temas que también linkean del cuádruplex. ¿Usted sabía que Aprilia tiene una sección que se llama cuádruplex? Sí, yo me imagino un duplex doble. Sí. Y esa es la visión que se me viene a la cabeza. Cerremos ahí, a ver. No, y para cerrarte, o con futuros para el caso de soja. Sí. Y viene la discusión de la tasa, ¿no? El famoso carry trade, que no es tan carry trade, pero el famoso carry, que hasta el propio gobierno ha dicho, vamos con, vendan y aprovechen la tasa, ¿no? Y en ese sentido, cuando estamos en la parte inferior de la banda, y se disminuye mucho el incentivo a hacer tasa. Sí, pero ahí los productores ahora tienen una opción que no tenían hace 15 días, que son los instrumentos 100% en dólares, como es un bono, una L30, los bonos más comunes, un BOPREAL que emitió el Banco Central. ¿Por qué el productor no tenía esa opción? Por la brecha cambiaria. Si yo me pasaba de un dólar link, como es la soja o el maíz, a un bono, yo perdía la brecha al medio. Ahora no. Ahora no. Entonces se abre esa nueva posibilidad para que los productores tengan en cuenta en esta campaña.